Buenos días. A continuación voy a hacer una breve presentación acerca del libro Americana, de Chimamanda Ngozi Adichie. Esta autora del discurso del peligro de una historia única manifiesta un pensamiento que se ve a lo largo de toda la obra. Y es que no debemos limitarnos a una sola idea de África, ya que es mucho más que los estereotipos que se tienen del continente africano en Occidente. Cuenta la historia de amor de dos jóvenes, Ifemelu y Obinze. Son dos adolescentes nigerianos de la ciudad de Lagos que se conocen en la adolescencia mientras estudian y, alentados por el sueño de vivir una vida mejor, deciden separar sus vidas en busca de nuevas oportunidades en el extranjero. Es importante tener en cuenta que se ambienta en los años 90. Ifemelu es la protagonista, que se va a estudiar porque consigue una beca alentada por Obinze, como hemos dicho, y su idolatración por el país norteamericano. Nuestra protagonista tiene una personalidad fuerte y robusta y de hecho parece de una persona especial, que no es como las demás, lo cual la hace aún mucho más interesante la voz narradora de la historia. En su llegada a Estados Unidos y a lo largo de sus 15 años de estancia en los Estados Unidos, toma conciencia de la realidad del choque de culturas y de las actitudes discriminatorias hacia los negros. Se observa constantemente un discurso afropesimista. Menciona comentarios que le sorprendían al principio, como cómo hablaba también inglés o cómo sobrevivía en su país de origen con menos de $1 al día. Todo esto lo hace a través de un blog que crea y que tiene mucho éxito, en el que va escribiendo acerca de lo que observa. Vamos así la imagen del africano, es decir, qué implica ser un negro en Estados Unidos. Allí en Estados Unidos Ifemelu se daba cuenta, por ejemplo, a la hora de coger un taxi, que era muy poco probable que se encontrara con un nigeriano, pero si lo hacía, probablemente diría que era su segundo empleo y que sus hijas iban a universidades de élite y se le habían concedido becas extraordinarias. Aquí se muestra el querer aparentar de los africanos que se van a Estados Unidos pensando en un futuro mejor y a menudo, como revela Ifemelu y Obinze, que veremos a continuación, cuando se va a Reino Unido, tienen que conformarse con empleos muy diferentes a las expectativas de trabajo que llevaban. Bien, pues ella se da cuenta y es consciente, Ifemelu, que cuenta a lo largo de la historia, de su realidad y de su negritud cuando llega a Estados Unidos y nunca antes. Ella nunca antes había tomado conciencia o reflexión de su color de piel. Por lo tanto, la raza es un tema central a lo largo de toda la historia. Me gustaría incluir aquí una experiencia personal, que es cuando estuve en Malawi este verano de misiones. Me di cuenta también realmente y fue como un aviso de realidad de que no es la única realidad que vivimos, la nuestra, sino que hay muchas más. En el dialecto de Malawi es Chichewa y en Chichewa blanco es Asungu. Y tanto a mis compañeros como a mí nos llamaban Asungu. Y teniendo en cuenta que Malawi es un país muy pobre, recuerdo que nos preguntaban de cómo era Europa, que cómo era ese continente, que cómo se vivía allí. Todo ello con la ilusión de poder visitarlo algún día. Pero volviendo a Americana, da igual de qué país seas, allí eres negro y no hay más que hablar. Esa tendencia del europeo americano a generalizar y hablar de África como un continente, que es un continente como si fuera un país, revela la ignorancia que el blanco tiene acerca del africano. A Ifemelu también le sorprendía el vocabulario, las formas de vestir, de hablar y de comportarse. Esto le afectó tanto que en su primera entrevista de trabajo decide alisarse el pelo para mimetizarse un poco con la cultura estadounidense, porque las trenzas o el pelo afro no se consideran apropiadas, para dar una imagen de profesionalidad. De la misma manera decide adoptar un acento estadounidense y deshacerse de su acento nigeriano. Porque literalmente es lo que hacía, lo que te identificaba como integrado o apartado de la sociedad estadounidense. Cómo hablabas, cómo de bien hablabas inglés. Pero llegó un día en que se reveló y mostró quién era ella mediante su identidad. Se soltó el pelo y a través del pelo afro como símbolo identitario, decidió mostrar quién era ella realmente y dejar de camuflarse o intentar aparentar a alguien que no era. Esto es una especie de símbolo del empoderamiento de la protagonista. Obinze, por su parte, no consigue el visado para irse a Estados Unidos porque coincide con el contexto de 2001, el atentado contra las Torres Gemelas. Por lo tanto, se empieza unas condiciones mucho más rígidas de acceso al país. Por lo tanto, se va a Inglaterra, que se encuentra con otro problema de ilegalidades y del sufrimiento por conseguir papeles. En resumen, la burocracia. Pues bien, tanto Ifemelu como Vince, cuando regresan de sus experiencias en el extranjero a su país de natal, a Nigeria, es interesante notar cómo tienen que adaptarse y se ven a ellos mismos como extranjeros. Tienen que combinar ese sentimiento de sentirse extranjeros, esa construcción de nueva identidad,
de todo lo que han vivido en el extranjero junto con su propia cultura. Por otro lado, también he encontrado elementos que quiero relacionar con el colonialismo y el postcolonialismo. Pues bien, Ovince, tras su experiencia en Reino Unido, regresó a Laos y escaló así en la sociedad, porque tenía estrechos lazos con la élite del país, volviendo aquí a recordar esas élites estatales que venían siendo las mismas que muchas décadas atrás. El chief, que es un personaje con mucho poder en Nigeria, hace ver a Ovince que la apariencia de la riqueza allana el camino y que era muy simple todo desde la élite y que así funcionaba Nigeria. Si tenías contactos con poder, podías tenerlo todo. Y así se dio cuenta Ovince, en tanto en los aeropuertos como en las embajadas, que todo era mucho más fácil conseguirlo con dinero, al menos con la apariencia de tenerlo. Esto se traduce en la corrupción, un legado del colonialismo directo a los estados postcoloniales africanos, que también se ve, como estamos apreciando aquí, en los años 90. Realmente esto me hace también ver más allá y ser consciente de otro legado del colonialismo, y es esa débil relación entre la sociedad civil y el gobierno, que es un gobierno militar, y es decir, que existe un grueso bloque entre ambas esferas, y eso es algo que lleva existiendo desde los gobiernos coloniales, y lo han heredado los gobiernos actuales en África. ¿Y qué piensan los propios nigerianos acerca del gobierno de su país? Pues bien, me gustaría hacer referencia aquí a un comentario de la tía Uju, que es la tía Ifemelu, que menciona literalmente que viven en una economía basada en lamer-culos. Es decir, que el mayor problema del país no es la corrupción, sino que el problema es que hay mucha gente cualificada que no está donde tiene que estar porque no sabe qué culo tiene que lamer. Y en concreto Uju lo hacía correctamente porque se aprovechaba de un general que básicamente le suministraba absolutamente todas sus necesidades. La corrupción del gobierno nigeriano es clave y es el legado fundamental de los gobiernos coloniales, y lo vemos constantemente a lo largo de la obra. Pues bien, en los años 90 se conoce en África como el Renacimiento político o la Segunda Liberación, o el surgimiento de la democracia. Es decir, esto se lleva a cabo a través de las movilizaciones de protestas de la sociedad civil, como lo vemos en el libro a través de las huelgas. De hecho, se menciona un momento importante en el libro cuando hacen el comentario de que la muerte de Kudirat en Nigeria galvanizó la democratización del país. Es decir, que favoreció el surgimiento de la democracia, y eso fue a finales de los años 90. Llegaron así las huelgas, tanto estudiantiles por la ausencia de los profesores en las aulas, como en los profesores por las pésimas condiciones y los bajos salarios suministrados por el gobierno militar. Esto provocaba que alumnos como Ifemelu huyeran del país. El padre de una amiga de Ifemelu hace el siguiente comentario que también me gustaría destacar. No somos borregos, ese régimen nos trata como borregos y empezamos a comportarnos como tal. Hace años que no puedo investigar en serio porque tengo que estar organizando huelgas por bajo salario y las malas condiciones en las aulas. Estos son los padres de Inika, que es esta amiga de Ifemelu, que deciden renunciar a sus vidas en la universidad para empezar de cero en Estados Unidos y en busca de una oportunidad mejor. Es en este momento cuando los amigos de Inika, que se va a ir a Estados Unidos, dicen que va a volver como una americana, que es así como se le llama a aquellos que se van a Estados Unidos y vuelven con comportamientos o actitudes norteamericanos. Por último, me gustaría mencionar unos aspectos que considero interesantes del libro. Y es que mientras Ifemelu estudiaba en la universidad en Estados Unidos, conoció la existencia de una serie de asociaciones estudiantiles. La Asociación Estudiantil Africana, a la que acudían los africanos, y al Sindicato de Estudiantes Negros, al que iban los afroamericanos. Tanto los africanos como los afroamericanos son grupos distintos, aunque se animaba a que existiera un sentimiento de panafricanismo entre ambos, ya que los afroamericanos son aquellos hermanos negros cuyos antepasados fueron esclavos. Aquí debemos recordar el comercio transatlántico de los esclavos, uno de los traumas que asolan hoy el continente africano. Por otro lado están los ameroafricanos, que también es otro término al que se hace referencia en el libro para referirse a aquellos cuyos orígenes africanos, aquellos cuyos orígenes son africanos, pero sin embargo desde pequeños se van a Estados Unidos y aunque siguen manteniendo con las tradiciones y las costumbres africanas, se parecen auténticos nativos estadounidenses por lo bien que hablan el inglés. Ya la última idea con la que me gustaría concluir esta exposición es que Dick, el hijo de la tía Uju, primo de Ifemelu, se vio obligado desde pequeño a irse a Estados Unidos, y eso le afectó negativamente a cuestiones de identidad, porque sufre muchísima discriminación por su color de piel, ya que no saben quién es, y en ocasiones su madre le castiga con volver a Nigeria, por lo que su propio país natal, sus propias raíces, las ve como algo oscuro, algo a lo que teme.
Me gustaría acabar esta presentación con una pequeña reflexión. Y es que para contar una historia considero que es imprescindible hablar siempre en primera persona, porque se nota cuando has vivido lo que cuentas en la forma de transmitirlo, que no deja indiferente al oyente. Y así me he sentido yo con esta lectura que me ha parecido muy interesante porque combina el romance amoroso con una intensa crítica a la ignorancia de la sociedad en la que vivimos y anima al lector a abrir su mente y aceptar más realidades que la propia. Muchas gracias.